Hoy hablamos con Dácil Borges, Global Consultancy Director de Xdroid, una empresa especializada en convertir conversaciones y datos en información útil para mejorar la experiencia de cliente. En esta ocasión conoceremos CX Assurance, una metodología conectada con la I de interpretación y acción dentro de la onda de cliente. Aquí la idea es muy clara. No se trata solo de recopilar información o medir indicadores, sino de convertir todo eso en decisiones que realmente tengan impacto. Y precisamente ahí está la esencia de esta metodología, pasar de un enfoque centrado solo en controlar métricas a otro mucho más completo, donde se entiende cómo viven los clientes la experiencia. Bueno, Dácil, pues muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Vamos a hacerte algunas preguntas para que te conozcan pues, los socios y las personas que están viendo este vídeo y así también puedan conocer en detalle la metodología, ¿no? Una de las ideas más interesantes de la metodología es pasar de la obligación a la confianza. Entonces, ¿qué os llevó a replantearos esta visión de auditoría más centrada en cumplir por cumplir y dar el paso a convertirla en una herramienta de mejorar de verdad la experiencia? Vale, al final, bueno, nosotros vemos muchos proyectos, ¿no? en muchas verticales y cómo pues cada uno de ellos va trabajando. Cuando nos sentamos con ellos al inicio de cada proyecto, normalmente lo que nos vienen a decir es, bueno, pues queremos una serie de métricas pues de calidad, queremos una serie de métricas para entender qué es lo que está ocurriendo en la operativa. Que bueno, explico un poquito. Nosotros al final lo que hacemos es análisis conversacional, análisis 360, que luego lo explicas un poquito mejor, de todas las fases en las que una compañía interactúa o tiene determinadas acciones con sus clientes. Y nos damos cuenta de que una de las preguntas que nos hacen es ¿y puedes medir el sentimiento? Entonces, claro, tú dices, oye, ¿vale? ¿Para qué lo quieres medir, no? O sea, ¿cuál es? No, porque es que queremos una nota para el NPS. Y claro, muchas veces nos quedamos así, vale, pero empezamos a hacer un proyecto de predicción del NPS, ¿no? Y nos dimos cuenta de que cuando después arrojábamos los resultados, lo primero, claro, nosotros hacemos el análisis del 100% de las conversaciones. Entonces, cuando empezábamos a comparar el NPS más tradicional con el que teníamos nosotros, no siempre cuadraba. Y el cliente nos decía, no, pero es que quiero que entrenes para tener la misma nota que tengo yo en mi NPS. Y yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que nos está interesando aquí? ¿Sacar una nota que quiero poner y publicar o entender de verdad lo que estábamos haciendo? Pero porque vuestro NPS era más alto o más bajo, más bajo. Ni más alto ni más alto, o sea, ni más bajo. Realmente es porque arroja un dato diferente. ¿Qué pasa? Nosotros no medimos un promedio de la emoción y ya está. Y entonces te pongo un dato. Yo mido no solamente la transcripción, sino el sonido, la voz, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Yo no solo sé lo que ha ocurrido en general. Yo sé, por ejemplo, cómo entró ese cliente, cómo evoluciona durante toda la conversación y cómo acaba. Ya. Entonces, no es lo mismo entender una métrica generalista que entender cómo consigue el contact center mejorar la experiencia desde que entra hasta que sale. Entonces, ahí empezamos a entender que, bueno, sí, está bien tener un número para cubrir, pero al final no se trata de cubrir un número, se trata de realmente entender qué ocurre con ellos. Estamos mejorándolo, o sea, entran peor y salen mejor, o salen de una forma y salen de la misma, o salen de una forma y salen peor. Esto puede cambiar mucho la visión. Absolutamente. Vosotros, de hecho, planteáis que muchas empresas siguen tomando decisiones en base a encuestas que tienen muy poca respuesta, ¿no? Pues, sí. Esto que realmente vosotros trabajáis con interacciones reales. ¿Qué es lo que cambia cuando una empresa empieza a escuchar todas las conversaciones y no solamente una parte de la voz del cliente? Claro.
A ver, la diferencia radica primero, obviamente, en la muestra. No es lo mismo analizar un 8% de tasa de respuesta o me voy a ir a lo loco, un 12, ¿vale? Imagínate que tienes una tasa de respuesta... O hasta un 3. Pero imagínate que lo tienes súper bien y te contesta el 13%, ¿vale? O el 12%, que es el mejor dato que he visto yo en 15 años trabajando en Contact Center. Y ¿qué ocurre? La mayor parte de la gente que te contesta en una encuesta de calidad te está contestando directo a la marca, no realmente a cómo ha sido todo su trato, y su experiencia va más allá de un momento en concreto. Entonces, ¿qué pasa? La mayoría de la gente que suele contestar esto suele estar dentro de lo que es una campana de Gauss. Suele ser o gente que está súper contenta y te lo quiere demostrar, porque está muy agradecida, o la gente que está muy enfadada. Sí, son respuestas polarizadas. Son respuestas muy polarizadas. Sí. El poder tener una muestra más amplia te hace poder entender todo, no solamente quiénes son los los positivos y quiénes son los neutros, sino también los negativos, sino también quiénes son los neutros, que es donde realmente tienes un mayor progreso. Bueno, pues yo quería en un inciso simplemente dar las gracias a nuestros socios porque a nosotros en la asociación sí que nos contestan más de un 13%, de hecho triplicamos o superamos esa cifra. También es cierto que, claro, somos conscientes todos de la importancia de recoger la voz del cliente. Así que, bueno, pues era simplemente, no era para fargar, era para agradecer a los socios. La verdad que es un número impresionante. Sí, porque sí. Y nos parece poco, ¿eh? Siempre queremos, por favor, contestar la encuesta, que si nosotros... A ver, una pregunta más. Vuestra metodología introduce una idea muy interesante, ¿no? Que es ese territorio neutro del cliente, ¿no? Los que hablábamos, donde la experiencia no es mala, pero tampoco ha generado ningún tipo de entusiasmo. ¿Qué descubristeis cuando empezasteis a poner el foco en ese tipo de clientes que a veces pasan pues, desapercibidos? Pues lo que hemos descubierto es que es el gran tesoro. Voy a explicar mucho por qué. Al final yo creo que entender, bueno, pues quiénes son tus detractores, ¿no? Pues es muy importante, pero el esfuerzo titánico que tienes que hacer para convertir a un detractor en un promotor, bueno, pues es muy difícil, es complejo. Y sin embargo representan normalmente, si lo habéis hecho todo bien, deberían de representar un porcentaje muy pequeñito, claro, de los claro, clientes. ¿Qué ocurre? El territorio, como dices tú, neutro, normalmente suele representar en torno al 80% de los clientes en una compañía, ¿vale? Entre el 70-80% de los clientes. Estamos hablando de que la mayor base de clientes que tienes, tu mayor portfolio, no estás entendiendo qué necesidades pueden estar teniendo o no, las cubres un poquito. Y suelen ser estos los que rápidamente pueden convertirse con 4 acciones en promotores de largo plazo, incluso clientes donde tienes oportunidades de crecimiento, de upselling o de cross-selling de productos, de una forma bastante sencilla, y donde si detectas bien dónde hay rozamiento, dónde puede haber un poquito de insatisfacción, etcétera, con una acción mucho más sencilla, con un gesto que tiene un coste mucho más reducido, que estamos hablando de en torno a un 20% comparado con el 80% de coste que te puede suponer pasar de un detractor a un promotor, puedes hacer que esta gente quede retenida en el largo plazo. Y no nos olvidemos que cuesta mucho más capturar un nuevo cliente que retener uno que se tiene. No voy a dar datos porque como toda la gente que va a ver este vídeo conoce estos números, pero ese es el gran tesoro. El gran tesoro es tener capacidad de ver a los neutros con mucho detalle, con una lupa, poder hacer campañas, poder hacer acciones específicas para el 80% de tus clientes. Claro.
no sé, es fundamental. Y en términos de conversión, pues mira, el año pasado, en 2025, hicimos una campaña para por darte algún dato así interesante, ¿no? Una campaña solo en neutros para una empresa de seguros y tuvimos una conversión de un 6%. De un 6%. Es una tasa de conversión pues muy alta. Muy alta. Entonces, bueno, ojo, porque es bastante interesante a nivel incluso de negocio, ya no solo de retención. Qué bueno. Y una pregunta más, o a lo mejor para recoger todo lo que hemos estado diciendo. El hecho de interpretar bien las señales, ¿cómo cambia la forma de actuar de una empresa? 100%. O sea, pasas de una acción muchas veces reactiva, cuando tú estás haciendo análisis que van a través de encuestas, etcétera, normalmente puedes tener los datos acumulados, o sea, las 2-3 semanas cuando ya ha ocurrido lo que tenga que ocurrir. Con herramientas como la nuestra, es que probablemente a las 2-3 horas o incluso en el mismo día puedes tener los datos. Entonces, eso te permite generar dos cosas: acciones proactivas en ese momento y, muy importante, generar modelos estadísticos donde tú puedas predecir que cuando algo parecido vaya a ocurrir, entonces yo tengo que activar un plan secundario y no esperar de a ver si un día ocurre. Claro. Entonces, la forma de actuar es totalmente distinta. Sí, es totalmente distinta. Muy bien. Pues Daci, la última pregunta, que es muy facilita, es ya pues por conocer desde el punto, o sea, desde DEC, ¿qué ha supuesto para vosotros, ¿no?, el haber conseguido el sello de DEC Selección? Pues te diría que confianza. O sea, yo creo que para nosotros el tener el sello significa que cuando un cliente, un posible nuevo cliente quiere empezar a trabajar con nosotros, el ver el sello pues da confianza, ¿no? Entonces yo creo que es eso, es un valor de confianza que no es solamente hacia nosotros, sino hacia la gente que va a trabajar con nosotros, y considero que eso es fundamental. Muy bien, pues enhorabuena. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros.